Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es una estadística creciente, los divorciados. Aunque usted no lo crea, este es uno de los problemas que más nos está afectando en la iglesia. Y en este programa usted se va a dar cuenta que los cristianos evangélicos se divorcian más que los ateos, incluso que los católicos. Cosas completamente increíbles. Este programa y sus estadísticas va a ponerle los pelos de punta. No se vaya y quédese con nosotros. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. En esta ocasión me acompaña Hugo Melvin Aldana desde la ciudad de Los Ángeles. Hugo Melvin, bienvenido al Mundo en Perspectiva. Gracias, doctor Saldívar. Es un gusto estar con usted. Y me acompaña Luis Gabriel César desde la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, dicen las estadísticas. Eso dicen. Bueno, ahora que estoy acá, a lo mejor sí disminuyó un poco la población. Claro, porque tú sabes. Pero sí, debe ser de todos modos mucha gente. Eso de ir del norte al sur a Ciudad de México, 2-3 horas. Sí, eso, claro. Es toda en la misma ciudad, es una cuestión impresionante esa. Señores, ustedes son pastores y hoy vamos a hablar de una estadística creciente en la iglesia evangélica de divorciados. Vamos a hablar de la iglesia evangélica, pero tú dijiste algo extracámara. Cuando viene una pareja a decirte, mire, pastor, yo quiero divorciarme, ¿qué es lo que tú les dices, Gary? Bueno, es que me dice, quiero divorciarme y también quisiera estar con otra persona, ¿no? Casarme con otra persona. Entonces le digo, considere que sería el mismo infierno, nada más que con distinto diablo, ¿no? Entonces la gente a menudo quiere cambiar nada más. Solo quiere cambiar de diablo. El diablo en turno. Hablemos de este tema. Estamos alarmados de los altos índices de divorcios que hay en las iglesias evangélicas, señores. Es así. Donde predicamos la palabra de Dios y los principios, etcétera. Hugo Melvin. Es preocupante, doctor, sobre todo cuando, pasa otro fenómeno. Estaba yo estudiando un poquito al respecto y me doy cuenta que en la sociedad también el número de casamientos o de matrimonios ha descendido. Ahora vemos más unión libre, etcétera. Sin embargo, dentro de la iglesia está creciendo de una manera alarmante y algo de lo peor que yo veo es que hay poca o ninguna enseñanza bíblica, sistemática y responsable de cómo formar una familia. Los jóvenes están formando familias. De hecho, en el contexto de los Estados Unidos se forman familias de una manera completamente responsable. Una semana se conocen, al mes están casados y 3 meses después ya tienen bebés. Entonces, estoy exagerando, obviamente, ¿verdad? Lo que mal empieza, mal acaba. Exactamente. Entonces, hacen una manera alocada de formar hogares y obviamente lo que mal inicia, pues mal va a terminar. Yo diría que este programa es interesantísimo. Nadie debe moverse de tu televisor ahora. Sí. Vamos a ir a Los Ángeles con Edgar Monterroso, salvadoreño de nacimiento, de corazón. Dice que le va, ¿cuál es? Al Ángel Firpo, no sé qué. Por ahí a uno de esos. Al Metapán. Al Metapán, dice Isidro Metapán del Salvador. Eso. Edgar, mira, cuéntanos de esas historias estadísticas de los divorcios en las iglesias. Te escuchamos, Edgar. Esta investigación se hizo vía telefónica a 3,000 personas. O sea, una encuesta con 3,000 muestras. Sí, de acuerdo. Son más de 3,000, 3,792 si son exactas. Casi 4,000 personas, o sea, bastante gente. ¿Cuáles fueron los resultados de esa encuesta? Se les llamó por teléfono y encontramos las siguientes estadísticas. Personas con nociones cristianas que tienen cierto conocimiento. ¿Que se divorcian? Que se divorcian, correcto. ¿Qué porcentaje? Tenemos el 33%. Que tienen nociones cristianas. Nociones. Les perdonamos eso. Claro. Tienen nociones. Exactamente. Asociadas con la fe no cristiana. No sé, otro grupo que no tiene ninguna fe y práctica de la iglesia cristiana, 38%. Es el 38%. Un ateo o agnóstico es el 30%. Bueno, un ateo no cree en Dios, el 30% de los ateos se divorcian. Así es. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Todos los cristianos nacidos de nuevo, es decir, personas que... Sí, que aceptaron a Cristo, que han sido líderes de una iglesia o miembros por años. ¿Cuánto es el porcentaje? Es el 32%. ¡Ostras! O sea que los agnósticos y los ateos se divorcian menos que los cristianos que dicen que nacieron de nuevo. Correcto. My goodness. Y todos los no cristianos nacidos de nuevo que llegan a la iglesia y que aún no han hecho su decisión es el 33%. De acuerdo. Así es. Un total, aquí hay un dato bien interesante que me llamó la atención también, protestantes
en general, 34%. Y la iglesia tradicional, sí, la iglesia católica es el 28%. O sea que los evangélicos se divorcian más que los católicos. Así es. Eso es una vergüenza, mi estimado Edgar. A ver, ¿qué otro número tienes ahí? Y esta es una estadística del 2009. Es muy reciente 2009. Entonces, muy reciente, 2009. con casi 4,000 personas. ¿Eso se hizo en el estado de California o en todos los Estados Unidos? No, se hizo en varias ciudades, se hizo en varios, ciertos sectores. ¿Pero del estado de California o se hizo en varios estados de los Estados Unidos? Se hizo en varios. En varios estados. Se hizo en varios porque en esta misma ¿Comunidad hispana o diferentes comunidades? No, hay diferentes. Déjenme mencionarle, por ejemplo, de alto nivel, la gente que gana 70,000 al año, ¿sí? $70,000 al año, esas personas se divorcian el 22%. Okay. Y las personas que ganan okay, de acuerdo. 20,000 al año, por decir así, ven que están alrededor de 20,000, es el 39%. Qué interesante, o sea que la gente que gana más dinero entonces se divorcia menos, en otras palabras. No dividir las partes. Ya por no dividir las partes, bueno. Sí, bueno, aquí viene ¿Y lo tienes por razas? Sí, vienen por razas. Los blancos, creo que es blanco. Sí, los anglos, claro. Es la línea anglo, es el 32%. Ok, ¿los negros? Afroamericanos el 36%. ¿Y los hispanos? Hispanos el 31%. Okay. Y el asiático está en el 20%. Ya. Así es, se dice, aquí encontré de que los muchachos que tienen 18 años o más, sí, que son los, ¿cómo se las llaman? edades, sí, los eco-boomers. Los baby boomers son de las edades, sí, más atrás, pero los eco-boomers, ellos han experimentado, 1 de cada 3 experimentó un divorcio. ¿Qué cosas? De acuerdo a esto. Y ellos van a experimentarlo, ellos lo tienen como en su opción de vida. Ok, los eco-boomers, para ellos está dentro de su espectrum el divorciarse 1, 2, 3 veces, ellos no. Sí, para ellos es normal. Es normal, para ellos si pasa, fracasan una vez en su matrimonio. Prueba y error. Claro. No sirve esta mujer, otra. La cultura del desecho. Así es. No sirve, lo tiro. Otra. Así es. Que venga otra. No sirve, lo tiro. Así es. Encontré algo por aquí que decía entre los adultos que se han casado, el estudio descubrió que 1/3, el 33%, han experimentado al menos un divorcio. Es decir, el hombre tiene ciertas fases de claro, su por edad. supuesto. Como que en cada fase de la edad, muchos de los estadounidenses han tenido una esposa en cada fase de su edad. Ah, ok. O sea, en su adolescencia, en su edad joven, en su edad de crisis de la mediana edad, en su vejez, ese tipo de cosas. Es. Okay. Tuvieron esa, o si no fue esa tendencia, tuvieron ese divorcio, un divorcio en cada una de esas edades. Muchísimas gracias, Edgar. En realidad, esto es impresionante, Gary. Es estupefacto. Yo no puedo creer que los ateos se divorcien menos que los cristianos nacidos de nuevo. Esta es una encuesta de entre 4,000 personas que hicieron en los Estados Unidos. ¿Qué piensas de esto? La verdad es que es decepcionante. Y esto habla... ¿Tú habías oído algo de esto antes? No había. Y habría que hacer un estudio como esto en América Latina. Igual a lo mejor no cantamos tan mal las rancheras, como dicen. Pero esto habla precisamente de la falta de compromiso, de la inmadurez, diría yo, y también de la falta de la pastoral, desde el púlpito, desde el discipulado, de entender el valor y el principio de Dios con lo que tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Y entiendo que el problema del divorcio, como Jesús fue mismo entrevistado al respecto de qué pensaba del divorcio, hablaba de la dureza del corazón, ¿verdad? Entonces, creo que ahí tenemos una gran Aquí tarea. Cobra vigencia aquel humor tuyo de los 3 botecitos de las lombrices, mi hermano. Claro, porque nos estamos desgalillando en la iglesia. Estamos diciéndole a la gente la palabra de Dios y la gente parte sin novedad, pues. Sí, yo les llamo que hay un problema doble en la iglesia, y es un problema que hoy en día es problema de carácter de salud pública, que es la bulimia y la anorexia, tú lo sabes, ¿no? Sí, claro. Entonces de repente la bulimia, la gente más bien está comiendo y a la hora de acabar de comer va y devuelve el alimento, ¿no? Vomita. Y la anorexia es la persona que no come. Entonces, hay cristianos en las iglesias que no están comiendo, no saben nada de la palabra del Señor. Pero hay muchos que comen y están en los cultos, en las reuniones, en los discipulados, pero a la hora de aplicar la palabra, la vomitan.
Y creo que este es parte del problema en lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una falta de congruencia entre el Evangelio de Jesucristo y la manera como los cristianos evangélicos estamos representando a ese Cristo en la sociedad moderna. Hugo Melvin, hablemos de esta organización que ha hecho este trabajo. George Barna es una institución que hace entrevistas dentro de la iglesia y fuera de ella. Es, creo, la organización más seria que tenemos en los Estados Unidos, y está constantemente haciendo revisiones que marcan la realidad tanto de la vida social como la vida religiosa, porque muchas veces parece que vivimos como en la nube. Estamos pensando que aceptas a Cristo y el ofrecimiento, la oferta de la que hablamos en otros programas, es todo va a cambiar, las cosas ya no te van a ir mal. Pero esta institución nos pone los pies en la tierra y nos está diciendo, así es como vamos, de este color están las cosas. Y a veces nosotros creemos que la iglesia va perfectamente bien, que no hay ningún problema, pero nos está diciendo la estadística que los matrimonios se están disolviendo. Y lo curioso de todo esto es, hay también parte de esta encuesta que habla de los pastores. Y está hablando de que está hablando. ¿Cuál es el porcentaje de divorcio en los pastores? Similar, de cada 10, 3. De cada 10 pastores, 3 se divorcian. Están divorciados. Pero el problema no es ese, el problema es que continúan en el ministerio. Oh, sí, sí. Será el mejor tema de otro programa. Claro, pero el asunto es que algunas denominaciones, más que todas las históricas, no permiten esos pastores con segundas nupcias. Pero otras organizaciones que de pronto están necesitadas de pastores, dicen, no hay ningún problema. De lo perdido lo encontrado. Exactamente. Vente para acá. Y hay en todas partes. Aunque tenemos que aclarar que a veces hay situaciones, sí, claro, donde, ¿verdad?, no podemos generalizar y decir, bueno, todos los que están en segunda nupcia. Hay situaciones en las que individuos han pasado por circunstancias donde el otro cónyuge rompe el pacto matrimonial. Pero esos son casos extremos, ¿verdad? Ahora, hay un dato aquí que me llama la atención, que los católicos tienen menos divorcio que los cristianos nacidos de nuevo. Claro, porque recuerde que la parte de la doctrina católica es estar constantemente diciendo que no aceptan los divorcios. Además es un sacramento. Exactamente, para ellos, el matrimonio es un sacramento. Ningún presidente que sea católico o un alto funcionario de cualquier gobierno, si es divorciado, puede llegar al Vaticano y el Papa lo va a recibir, y si es divorciado, pasó con el presidente Fox. Por supuesto, fue un escándalo nacional. Exactamente, no los recibieron juntos. Los recibieron, pero uno tras otro. Aunque no entiendo la diferencia de una y otra cosa, pero dirección me dice que vayamos a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Estamos hablando sobre este interesante tema, la estadística creciente en la iglesia acerca de los divorcios. ¿Qué dijo don Hugo Melvin Aldana, padre, sobre eso de que él sí se casaba con otra persona? ¿Cómo es la cosa? A ver, dime. Me va a matar, va a salir esto en tantos lados, ¿no? Bueno, que me mate a mí, que yo fui el que, o sea, que hablamos conmigo. Yo estoy completamente en contra del divorcio y las segundas nupcias hasta que me deje mi mujer. A ver, pero ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, el problema es serio, porque vamos a tener, para empezar, una iglesia que va obviamente a copiar el modelo del pastor. Pero quiero volver a eso, porque yo veo mucha sabiduría en eso. Mi mujer, me va a dejar mi mujer. Mira, cuando nosotros hacemos las cosas correctas y fundamos el matrimonio en los principios de la palabra de Dios, y actuamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, nadie va a dejar a nadie. Claro. Entonces, esa posibilidad no existe. Si nosotros seguimos los principios de la palabra de Dios, hacemos las cosas desde el principio bien, conforme la bendición, no existe tal cosa. Entonces, detrás de eso hay una filosofía. Ahora, si yo no hago lo que corresponde, es obvio. No solamente ella, sino otra y otro, y de ahí vienen todo ese hilo de matrimonios, porque yo no hago lo que corresponde. Y es que, doctor, ese es el problema, que siempre, que yo me acuerde, en la oficina pastoral yo nunca he recibido a una pareja o a una persona
que tenga problemas en su matrimonio, divorciado, que me diga, yo fui el responsable de la ruptura de mi matrimonio. Siempre echa la culpa a la otra persona. Es el cónyuge el que tiene la culpa. Nunca dice, yo metí la pata. Nunca dice yo. Él dice, es que él, es que ella, es que la suegra, es que la situación económica, cualquier cosa, pero nunca dice, yo asumo la responsabilidad. Y creo que ese es un gran problema en los matrimonios. El entender que son dos personas. El problema de fondo, somos distintos en muchas cosas, pero somos compatibles, no somos iguales. Y yo le decía a alguien, es que lo que pasa es que los hombres quieren a una mujer con sentimientos de hombre y la mujer quiere a un hombre con sentimientos de mujer. Es decir, que lo entienda, si está llorando, que la entienda y el hombre también. Yo quisiera que mi esposa esté preparada para mí y cuanta cosa y que piense como él piensa. Pero ella eso es ridículo, absurdo. Ridículo. Sin embargo, es de lo que más se ve. No somos iguales, no somos compatibles, no nos llevamos, no esto, no lo otro, no lo otro. Pero qué bruto. Si es que no puede ser iguales. Yo se los digo en las bodas. ¿Ah, sí? Yo en las bodas, cuando estoy en el culto, les digo, ¿ya vieron? Son completamente diferentes. Claro. Los dos están guapos, están muy hermosos, están bien vestidos, pero son completamente diferentes. Es más, quiero que los observen todos los que estamos aquí en esta reunión. ¿Son diferentes? Sí. Y vivan las diferencias. Exactamente. Ahora, no quiero que me vengan en 5 años para decir que se están separando porque llegaron a la conclusión de que son diferentes. Por favor, claro. Serían de lento aprendizaje. Sí, exactamente. Ya son diferentes. Ya son. Así fueron creados por Dios. Y aquí el matrimonio tiene que sacar ventaja de las diferencias. Las diferencias no son desventajas, son ventajas. Pero la falta de sabiduría creo que les impide ver eso como bendición. 25 años de pastor. Cuéntanos tu experiencia en este rubro de los divorcios. ¿Cuál ha sido tu experiencia en PIB Satélite? Creo que no me ha ido tan mal. Ok, veamos. Yo puedo decir eso, no me ha ido tan mal. Yo creo que sí hemos tenido personas que se han divorciado, pero hablando de la gran cantidad de gente que asiste a la iglesia y que ha sido ministrada durante tantos años, la verdad es que yo hablaría de un porcentaje muy ¿menor bajo. al 5%? Yo creo que menor del 5%. Ahora, lo que hacemos como iglesia es que dedicamos mucho tiempo a la vida matrimonial y a la vida en familia. Entonces tenemos diferentes ministerios que atienden especialmente esta área, desde... pero gente que tú casas y se divorcia... Tú lo dices menos del 5%. Yo creo que menos del 5%. El 95% tiene éxito. Permanece casado. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿para ti hay diferencia entre el divorcio antes de aceptar a Cristo y después de aceptar a Cristo o no hay diferencia? Yo creo que sí. De hecho, lo hemos platicado como líderes dentro de la iglesia. Personas que llegan, porque están llegando muchísimas de segundas nupcias o terceras nupcias. O cuartas. Es más, han llegado personas donde, me pasó una ocasión, estaba yo a punto de subir a predicar al púlpito y una señora fue, pero a punto de subir, y fue y se me sentó a un lado y me dice, pastor, ¿cómo es posible que esta iglesia permita que los esposos lleguen con sus amantes a esta congregación? ¡Ostras! Y yo volteé y en ese momento no pude ni decirle nada porque yo iba a predicar, ¿no? Entonces ya les he dicho, hermanos, por favor, antes de predicar, no salgan con esos temas. Ya la verdad es que me rompió todo mi espíritu y todo, ¿no? Lo desconcentra. Sí, entonces ya acabando le dije, a ver, vamos a la oficina, cuénteme de qué se trata. Pues la hermana, el señor fulano de tal está llegando con una señora que es su amante. Y cuando me da los nombres dije, no, eso no es verdad, es su esposa. No, llegaron y lo presentó como su esposa. O sea, yo no pido acta de nacimiento cuando entran al templo. Y ellos llegaron, acta de matrimonio. Acta de matrimonio, perdón. Entonces cuando ellos llegaron, se presentaron como pareja, y como marido y mujer. Y resulta que no, resulta que era la amante la que estaba llevando. Obviamente entramos en un proceso de restauración, platicamos con él no quería volver con la esposa, fue bastante complicado, pero están llegando personas así. Algunas que nos dicen y algunas que no nos dicen y que uno juraría que son marido y mujer y sus hijos, cuando en realidad están viviendo una situación más compleja. Interesante. En tu experiencia, Melvin, ¿cuál ha sido tu experiencia de gente que has casado que termina en divorcio? Creo que estaría en un porcentaje similar a la del pastor Gary, pero sí tengo que decir de que en el contexto de los Estados Unidos y particularmente en el sur de California, miramos una cantidad enorme de personas que estamos ministrando, que tienen segundas, terceras y puedo decir hasta tal vez unas cuartas nupcias, porque dejaron su esposa en su país y aquí han estado con una y con otra. Eso es otro tema aquí en Estados Unidos. Y esa desintegración familiar. Se vino solo, lleva 10 años aquí, exacto. El tipo no tiene don de continencia, ¿qué hago? Exactamente. Y entonces ni modo. Y como aquel hombre decía, ¿verdad? He sido tan desafortunado en el amor, dice, pero desde que vine a Cristo, gracias a Dios, ya me han hecho caso como 3 hermanas. Y este asunto está pasando dentro de la iglesia, y a veces nosotros
pues no nos podemos hacer de la vista gorda, tenemos que enfrentar el problema y creo que hay que hacerlo con valentía. ¿A qué se debe esta alta incidencia de divorcios en la iglesia evangélica? Sí, particularmente George Barna está haciendo un estudio en los Estados Unidos y esta es algo que marca bastante. Dentro de la comunidad anglosajona se dice que hay bastante poca enseñanza, el asunto del liberalismo nos está afectando y además de eso, toda esta desintegración de la familia latinoamericana es lo que viene a dar como resultados estos índices tan altos de los divorcios en el contexto de los Estados Unidos. Muy bien, excelente. Dirección me dice que vamos a una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos estudiando el fenómeno de por qué la alta incidencia de divorcios en la iglesia cristiana evangélica. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Estamos estudiando, abordando este tema tan interesante acerca de la alta incidencia de la estadística abrumadora de divorcios en la iglesia evangélica. ¿Cómo contrarrestamos este fenómeno tan triste en la iglesia, Hugo Melvin? Debemos ser intencionales en la enseñanza. Creo que si esta generación ya está de alguna manera lastimada por este fenómeno o este problema o esta desgracia, creo que tenemos que empezar a trabajar con la siguiente generación. Así es. Necesitamos trabajar con los niños, necesitamos trabajar con los jóvenes, ser intencionales en la enseñanza. Tenemos que, como dicen por allí cuando hay peleas, hay que irle a la yugular a este asunto. Tenemos que ser puntuales, enseñar. Me gusta eso que estás diciendo. Sí. Ya tenemos una generación maleada con paradigmas realmente de muerte, hilos de maldición. ¿Será esto un hilo de maldición? Pero puede ser roto en el nombre de Jesús. Exactamente, es decir, se divorció mi abuelo, se divorció mi papá y me divorcio yo. O como dijo un parroquiano una vez, mi abuelo tenía 3 mujeres, mi padre también, yo también. Claro, y tenemos que parar esos problemas diciendo, conmigo se acaba esto. Pero ¿cómo hacemos eso con un niño si su padre eso es un niño que viene de una familia disfuncional? Y es que ese es otro problema. Claro. Porque y máxime en este contexto en el que vivimos, un papá que no va a la iglesia, la única manera que yo considero que tenemos es, necesitamos que ese niño reconozca a Jesús como un Salvador y enseñarle los principios, ser intencionales en eso. Pero que tenga modelos el niño dentro de la iglesia. Exactamente. Aunque no los tenga en su hogar. Es así, porque en el hogar no los va a tener, entonces ahí no está la atmósfera que él necesita, el mundo de él no va a estar allí, pero la iglesia sí, la iglesia lo debería de tener. Ahora, el asunto es que si nosotros no atacamos el problema, vamos a tener una nueva generación de más de lo mismo. Ahora, entonces tenemos que cambiar el asunto. De acuerdo, esas son buenas ideas para que contrarrestemos este fenómeno, pero todavía no contestamos la pregunta. ¿Cómo se explica si nosotros somos portadores del mensaje poderoso de Jesucristo? ¿Cómo se explica que nosotros, que somos la iglesia del Señor, que predicamos, enseñamos, hombre, los ateos se divorcian menos que nosotros? ¿Cómo se explica eso? Que violemos la ley de Dios, nosotros que le escuchamos todos los domingos. Vivimos de creencias y no de principios. Esto debe hacer que los pastores pongan las barbas en remojo. Por supuesto. Claro. Algo estamos haciendo mal. Exacto. Algo tenemos que cambiar. Este programa debe ser el instrumento para que algo cambiemos en la iglesia. O algo no estamos haciendo. No necesariamente que estemos haciendo algo mal.
quizá hemos dejado postergado otra vez el asunto de la familia como el núcleo de la sociedad y como la base de la sociedad. Tiene que ser muy importante para la pastoral en las iglesias. Tenemos que dedicarnos a eso, tenemos que invertir, yo diría, buenas series de sermones sobre la familia, buscar, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que estamos haciendo es tomar cursos prematrimoniales para los jóvenes. Después de que termina el curso prematrimonial y no ministramos si no pasan al curso prematrimonial, inmediatamente los metemos a un curso de parejas jóvenes sin hijos. Luego con hijos pequeños, es decir, cuando la iglesia ofrece un ministerio que acompaña a la pareja, entonces hay una influencia sobre ellos y puede disminuir el fenómeno de los divorcios. Entonces es algo que la iglesia tiene que hacer intencional, es decir, no va a salir nada más porque sí, sino tengo que aplicarme, desarrollar los programas, los ministerios que apoyen a la familia finalmente. Y no tenemos, doctor, que trabajar ya los sermones reaccionarios. Creo que a veces demasiada reacción porque vemos que el problema está pasando y se nos levanta la vena ahí en el púlpito gritando, diciendo esto no, cuando no hemos, hay una regla de la pedagogía que dice, ¿cómo vas a ponerle un 0 en un examen si primero no le enseñaste? O sea, no se puede examinar a alguien a quien no se le enseñaron los principios, y eso creo que pasa. Así es. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos abordado este interesante tema sobre la creciente estadística de divorcios en la iglesia evangélica. Amigo mío, esta es una triste realidad que está ocurriendo en nuestra iglesia evangélica. Que este programa sirva para que los pastores de este continente pongan las barbas en remojo y comiencen a desarrollar programas preventivos, programas que el Señor les dirija a hacer para evitar este fenómeno. Nosotros tenemos que modelar a Cristo, tenemos que modelar su carácter, su palabra en nosotros tiene que ser viva para que el mundo crea en el mensaje de Jesucristo. Y esto es parte de esa vivencia, el ser marido de una sola mujer y de morir con esa mujer y con ese hombre con el que hicimos un pacto hasta la muerte. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.